Hola, bienvenido donde quiera que estés. Espero que estés bien. La economía cubana ha sufrido muchos cambios, ha sufrido muchísimo. Actualmente en el 2025 está pasando por una situación crítica. La economía cubana, hablo del gobierno, dictadura de Cuba, que afecta directamente a quién, al pueblo, que son las personas que técnicamente son las víctimas del mal trabajo, el mal manejo y, desgraciadamente, víctimas de sus dirigentes. ¿De qué hablo? Veamos esto. El paso que estamos dando ahora es iniciar la compra de divisas. Nosotros lo que Es vamos a decir, el hacer Estado compra la divisa. exactamente eso. De todas las divisas, incluyendo el dólar en efectivo. No estamos dando inicio al mercado cambiario. No vamos a vender divisas en la cadeca. Hay una demanda de compra de divisas por nuestra población porque hay un consumo interno en divisas en el país. No es posible dar el paso de poner los dólares en tarjeta, en MLC. Quedarían en automático una capacidad de compra para comprar a las tiendas en MLC y nosotros no tenemos la capacidad en este momento de convertir esos dólares en dinero utilizable, únicamente por el bloqueo. Y una vez más se pone de manifiesto que hay una excusa, hay un problema, hay una situación, la cual el gobierno cubano, dictadura, como quieras llamarle, se escuda. ¿Y quién es? El bloqueo. En el mercado cambiario sí vamos a aceptar los dólares, a poner los dólares en tarjeta y darle capacidad de compra inmediata a esa divisa a partir de que se pone una tarjeta y se vaya a comprar a las tiendas en MLC, no es una medida que en este momento podamos hacer. Y más allá que la medida se haya hecho, no se haya hecho, se haya podido hacer o no, pues el que no pudo seguir en su cargo fue Alejandro Gil Fernández, que fue sustituido por cargos de corrupción. Eso fue en el 2024, a principios de ese año, y hoy estamos a junio 20 del 2025 y aún todavía no se ha dicho qué número de causa tiene Alejandro Gil Fernández, qué número de celda, en qué cárcel está recluido, cuáles son realmente los cargos. Básicamente fue una destitución, una acusación de el puesto de dedo designado, quien lo felicitó días antes por su cumpleaños y le informó por la página de de Twitter, ex Twitter, que estaba simplemente destituido. Un golpe bajo típico de la dictadura, pero entre ellos se entienden porque al final Alejandro Gil, ¿dónde está? Seguimos. Para nada. La visión de este gobierno es ir a una dolarización total de la economía. Pero reiteramos que en este escenario de economía de guerra necesitamos transitar por este camino, es decir, algunas dolarizaciones parciales. Después llega esta fase de Manuel Marrero, el monarca de Cuba, primer ministro de la monarquía cubana, quien informó públicamente en diciembre que se iba a implementar la dolarización parcial. La dolarización parcial fue simplemente otra estocada para acabar de hundir al pueblo. En fin de cuentas, ¿qué importa si de todas maneras ya estaban ya complicados? Pues un poquito más. ¿A quién le duele? En fin de cuentas, como dije, y desgraciadamente el cubano es el único que ha pagado porque imagínate, conseguir cuatro cositas que podían en MLC, las tiendas MLC quedaron desprovistas. Más del 50% de su inventario pasaron a ser en dólares totalmente. ¿De quién? Los dólares del imperialismo, del pueblo que los tiene oprimidos. Es el dinero que andan buscando ellos porque odian el imperialismo, pero le encanta su moneda. Uno de los más afectados fue el Parlamento Europeo, España, quien ha dado mucho dinero a Cuba y desgraciadamente no han podido recuperarlo para atrás. Unos españoles lo justifican de que si Cuba no puede pagar, en fin de cuentas, han tratado de buscar soluciones para rehusar ese dinero, el cual ha sido básicamente imposible. Y aquí te traigo una muestra de algo que pasó para que tengas una idea cómo básicamente lavan la cara de la dictadura, apoyan que el pueblo de Cuba siga en desgracias, porque lo único que hacen es contar de supuestamente ayudar al gobierno. El pueblo jamás ve ni un beneficio de eso. Cada día están peor. ¿Dónde? En la miseria. Vemos esto. España anunció el lunes la activación de un plan para reconvertir 375 millones de euros de deuda cubana en proyectos de infraestructura en la isla.
Sí, el fondo contravalor, como decía, que se va a activar de 375 millones de euros es una buena noticia porque va a permitir seguir desarrollando inversiones de empresas españolas en Cuba y, por lo tanto, reforzando esos lazos comerciales y de inversión. A través de un programa de conversión de deuda, parte del dinero que tiene pendiente de pago Cuba a España se destina a proyectos de inversión que faciliten el desempeño de las empresas españolas con presencia en la isla. Ese dinero no puede ser usado en operaciones comerciales. Cuba convirtió exitosamente 40 millones de euros de deuda con España en 16 proyectos, tras un convenio firmado en 2015. O sea que básicamente le dan dinero, casi pierden el dinero y sin embargo ese mismo dinero tratan de reinvertirlo en otro, otra ayuda social o otro plan social. Es increíble cómo es posible que ese dinero que al final se lo robaron técnicamente, porque cuando tú te dan un préstamo y tú no pagas, básicamente estás robando. Y entonces ellos tratan de buscar una justificación a todo. Simplemente buscaron y utilizaron de esos 340 millones, 40 millones lo usaron en 16 obras sociales. Se podrás imaginar que tal vez chapearon 4 patios, recogieron 2 o 3 basuras de la playa. Es increíble. Solamente esto para que vean cómo funciona y después se quejan del bloqueo. Sigamos. El plan que entra ahora en vigencia fue suscrito en 2016 y se activa porque el anterior ya fue gastado en su totalidad, según aclaró la ministra. Pese al interés de invertir, Reyes Maroto admitió su preocupación por el atraso del pago de algunos compromisos de la isla con España. Es verdad que el hecho de que sí están impagos con un volumen que estimamos en torno a los 300 millones de euros genera incertidumbre y está afectando también negativamente a muchas de las empresas españolas que invirtieron en Cuba. Bueno, pues ahí está. 300 millones de dólares. 300 millones de dólares de una deuda que se ha renegociado varias veces. De ese dinero no han podido recuperar solamente, se ha podido reinvertir, pero está afectando a empresas españolas. Esto ya lleva un tiempo, pero esto es recurrente. Básicamente, hace unos meses, la dictadura cubana, a través de Manuel Marrero, notificaron que el dinero que tenían en las cuentas bancarias no podían sacarlos porque estaba frisado. Simplemente aceptaban que abrieran nuevas cuentas con dinero fresco. Qué tonto, ¿verdad? Pues sí, así funciona. Básicamente inviertes tu dinero, tienes un profit, tienes una ganancia y tienes que seguir reinvirtiendo porque así es el negocio. Inviertes y necesitas más dinero para poder seguir creando, invirtiendo, vendiendo y obteniendo ganancias, que es la idea de un negocio, es obtener ganancias. Desgraciadamente el dinero simplemente te lo cancelan, te lo frisan, te lo congelan y te dicen que puedes inyectar más, pero que el que necesitas para reinvertir no puedes tocarlo porque simplemente la dictadura cubana no tiene liquidez. Sigamos. La ministra insistió en que Cuba debe establecer un cronograma que asegure los pagos en un tiempo gradual, pero certero. Reyes Maroto se refirió a las medidas de Washington para recibir demandas contra empresas extranjeras que administran bienes nacionalizados en Cuba después de la Revolución de 1959. Se trata del capítulo 3 de la ley estadounidense Helms-Burton. A pesar de las sanciones de Estados Unidos, reiteró que la Unión Europea tiene leyes que contrarrestan esa medida y también pueden acudir ante la Organización Mundial del Comercio. Además, crearán oficinas tanto en La Habana como en Madrid para informar y mantener la tranquilidad en los inversionistas. Pues sí, y a pesar de que la Unión Europea, España y básicamente muchas personas que están involucradas con la dictadura cubana, quien ha sido perjudicada por negocios que no se han podido cerrar, básicamente porque han perdido su dinero, le han expropiado cosas en Cuba. Básicamente la dictadura ha hecho lo que le ha dado la gana con la gente porque siempre hace lo mismo, oferta cantos de sirena y después la mordida del tiburón. No te salvas. Y aunque hagan y tomen medidas y abran oficinas y básicamente hagan lo que sea, estás negociando con delincuentes. Negociar con delincuentes casi siempre vas a salir perjudicado. Mira este material que hice para que entiendan más o menos básicamente cómo es que funciona este tema y nos vemos en la próxima. Saludos, chao, bendiciones y nos vemos. Hasta pronto. Imagina que tienes una pequeña empresa y exportas a Cuba. Todo parece funcionar, hasta que descubres que Cuba debe más de 350 millones de euros a unas 300 empresas españolas. No son grandes multinacionales, sino pymes y autónomos que han invertido su vida en sus negocios.
Ahora, su dinero está atrapado en cuentas cubanas inaccesibles. La bola de nieve empezó en 2018 y no ha parado de crecer. La crisis en Cuba ha convertido retrasos en impagos totales, afectando sobre todo a empresas de alimentación, material sanitario y recambios industriales. Han sostenido la economía cubana mientras sus propias finanzas se hunden. Muchos han hipotecado sus casas o perdido negocios de generaciones. El sistema obliga a seguir invirtiendo para no perderlo todo, atrapando a las empresas en una espiral perversa. España ha sido un socio histórico de Cuba, pero ahora muchas empresas se sienten traicionadas. Para ellas, la deuda es una amenaza existencial y la incertidumbre, total. ¿Cómo funciona la trampa? El gobierno cubano controla todas las divisas extranjeras. Cuando una empresa española exporta y cobra, el dinero queda en una cuenta cubana, controlada por el Estado. No se puede transferir al extranjero ni repatriar, solo usarlo en Cuba o reinvertirlo. Así, las empresas siguen exportando con la esperanza de recuperar algo, pero cada envío es más dinero atrapado. Ingresar divisas es fácil, sacarlas, imposible. El Estado prioriza sus propias necesidades. Media Group, fila de personas comprando combustible, estantes de supermercado con alimentos básicos, farmacia en Cuba con medicamentos escasos at stock at distribute _equally, combustible, alimentos, medicinas. Los pagos a proveedores extranjeros quedan al final de la cola. Las empresas españolas se convierten en financiadores forzosos del Estado cubano. El riesgo es todo suyo. El gobierno dispone de un capital ajeno. Es una estrategia de supervivencia para Cuba, pero una sentencia de muerte para muchas empresas. La asimetría es total, salir de esta trampa parece imposible. El impacto de la deuda es devastador en España. Más del 15% de las empresas afectadas han cerrado, perdiéndose empleos y años de esfuerzo. Cataluña es la más perjudicada, con más del 40% de las empresas atrapadas. Los lazos comerciales históricos ahora son una condena. La patronal catalana ha denunciado la situación, pero el daño va más allá de los cierres. Las empresas que sobreviven lo hacen al límite, con millones bloqueados en Cuba. La tensión de tesorería frena cualquier crecimiento o inversión. La incertidumbre paraliza los planes de futuro, el efecto se extiende a toda la economía española, se destruye tejido exportador y se genera desconfianza. Hacer negocios con ciertos países se vuelve una ruleta rusa. La deuda cubana golpea la credibilidad y la seguridad del comercio internacional español. El mensaje es claro, el riesgo es real. Y las consecuencias, profundas. ¿Por qué Cuba no paga? La isla vive una de sus peores crisis económicas. El país no genera suficientes divisas para cubrir sus importaciones. Las fuentes tradicionales de ingresos, como el azúcar, el níquel y el turismo, se han desplomado. La crisis en Venezuela y el embargo estadounidense han agravado la situación. El embargo dificulta transacciones y ahuyenta la inversión extranjera. El modelo económico centralizado y poco eficiente tampoco ayuda. La falta de productividad y la burocracia han lastrado la economía durante décadas. Las reformas han sido insuficientes. El Estado está sin liquidez y los acreedores sufren las consecuencias. La tormenta perfecta ha dejado a las empresas españolas en la cuerda floja. ¿Qué se está haciendo? En 2023, los empresarios afectados se unieron en la plataforma de afectados por los impagos de Cuba. Buscan visibilidad y presión conjunta. El gobierno español reconoció la deuda, elevando el problema a cuestión de Estado. Pero el reconocimiento no es solución. Las empresas exigen acción diplomática y un calendario de pagos creíble. La confianza está rota. Comerciar con Cuba es un riesgo enorme. La reputación de mal pagador ahuyenta la inversión extranjera. Se habla de reestructuración de deuda o mediación internacional, pero falta voluntad política en Cuba. Mientras tanto, las empresas españolas siguen atrapadas. Su lucha es una carrera contra el tiempo. La fragilidad de hacer negocios en mercados inciertos queda al descubierto.